Previo al lanzamiento del primer PlayStation, el entonces llamado Squaresoft solía lanzar sus JRPGs en la consola Super Nintendo. Si bien Final Fantasy es la más recordada de aquella época, no fue la única franquicia que creó Square Enix durante esa época. Otra de las franquicias memorables de la desarrolladora nipona de la época fue Romancing Saga. Al igual que su contraparte final, Romancing Saga fue pionera dentro de los JRPGs por sus diversas mecánicas, historias memorables, entre otros detalles. Ahora, más de 20 años después, Romancing Saga 2 llega con un remake que promete revivir y modernizar el título para las audiencias actuales. ¿Vale la pena jugar Romancing Saga 2 Revenge of the Seven? Aquí te contamos todos los detalles. Una narrativa intergeneracional. Hace muchos años, un grupo de guerreros conocidos como los 7 héroes salvaron a la humanidad de una gran amenaza. A pesar de esto, con el pasar del tiempo, los 7 héroes pasaron de ser alabados a ser considerados una maldición, por lo que eventualmente fueron desterrados a otra dimensión. Con el pasar de los siglos, lo único que sobrevivió fue su leyenda y la promesa que ellos regresarían cuando el mundo más los necesite. Lamentablemente, los 7 héroes han regresado, pero tanto tiempo en el exilio terminó corrompiendo a los héroes, y ahora buscan vengarse de quienes los obligaron a irse. Ahora, en el año imperial más reciente, asumimos el papel del emperador de Avalon en turno, que tiene la siguiente meta: mantener la paz y la prosperidad en el imperio de Avalon. Si bien esto suena como una tarea fácil, los 7 héroes y sus secuaces no permitirán que este objetivo se cumpla con facilidad. De hecho, esta misión tomará muchos años y generaciones de emperadores para lograr cumplirla. Parte de lo que hace que este juego sea especial es una narrativa intergeneracional, en donde tendremos a diferentes protagonistas a lo largo de los años, por lo que la historia se mantiene fresca de principio a fin. Si bien los objetivos son similares, el jugador tiene bastante control sobre la historia debido a que sus decisiones afectarán a la historia del futuro. Ese sistema hace que cada partida de Romancing Saga 2 Revenge of the Seven tenga el potencial para ser completamente distinta gracias a ser una historia no lineal y muy flexible. Algo que cambia aquí sobre la versión original es que ahora es un poco más claro cuáles son las decisiones que puedes realizar para cambiar el rumbo de la historia, con cosas como marcadores en el mapa, etc. Esto hace que la historia sea más accesible, sin sacrificar los elementos que te mantienen enganchado a lo largo de las diferentes generaciones de protagonistas en el juego. Sin importar el pasar de los años, Romancing Saga 2 Revenge of the Seven sigue ofreciendo una gran historia sólida, que tanto novatos y veteranos del juego querrán experimentar. Lo mejor de todo es que incluso querrás jugarlo más de una vez gracias a las diferentes formas en las que puedes afectar a la historia, y esto brinda bastante rejugabilidad a un juego que de por sí es largo, por lo cual recibirás muchas horas de entretenimiento en este paquete. Modernización en la jugabilidad. A pesar de que la entrega original de Romancing Saga 2 contaba con un sistema de combate robusto, divertido y complejo, Square Enix optó por hacer mejoras aquí. El juego contiene dos tipos de jugabilidad: la jugabilidad de recorrer el mundo y la jugabilidad de combate. Al igual que otros JRPGs, la jugabilidad de recorrer el mundo nos permite explorar diferentes áreas semiabiertas en donde podremos encontrar tesoros, recorrer mazmorras, interactuar con personajes, realizar misiones secundarias y enfrentarnos a enemigos, entre otras cosas. Similar a otros JRPGs recientes como Metaphor Refantasio, este tipo de jugabilidad se siente un poco anticuado, y si bien no tienen problemas, la realidad es que existen muchas áreas de oportunidad en este aspecto. A diferencia de este tipo de jugabilidad, en donde sí brilla bastante Romancing Saga 2 Revenge of the Seven, es en el combate. Si bien la jugabilidad por turnos y otras mecánicas como el número de vidas que tiene un personaje antes de morir de manera permanente, entre otras cosas, siguen intactas, este remake también busca innovar trayendo diversos elementos de otras franquicias para modernizar el combate. Ejemplo de esto es la llegada de un nuevo sistema en donde ahora puedes ver el orden de todos los ataques de tus aliados y enemigos en turno, similar al de Octopath Traveler. Este tipo de cambios ayudan a permitirte planear mejor tus combates, y el resultado es que cada combate se sienta fresco y te obliga a pensar bien tu estrategia. Otros aspectos que lo hacen sobresalir de otros juegos del género es su sistema de experiencia ortodoxo. En lugar de subir de nivel como otros juegos, aquí vas mejorando tus habilidades y de vez en cuando tienes aumentos de estadísticas. Por otra parte, el uso gradual de armas en específico va aumentando su daño, por lo que los 5 personajes de tu equipo son extremadamente flexibles para ajustarte a tus necesidades, lo cual es algo que nosotros agradecemos. Este tipo de flexibilidad le permite a los desarrolladores ofrecer un reto que, si bien en algunos momentos se puede sentir bastante elevado, aunque juegues en dificultades menores, es bastante satisfactorio conquistar a ese enemigo con buena estrategia. En cuestión de jugabilidad, podemos decir que sufre los mismos problemas de algunos contemporáneos del género, pero su jugabilidad lo hace una buena experiencia para aficionados de los JRPGs. Una nueva cara. Un debate que se ha generado recientemente dentro de la industria es la necesidad de remakes para ciertos juegos, pero en este caso el brinco sí es muy notorio. El título pasa de ser un juego de 16 bits con arte de pixel a ser una experiencia en tercera dimensión. Esto hace que el juego se sienta completamente nuevo, y si bien en la mayoría de las áreas hay aciertos, también hay un par de tropiezos menores que vale la pena mencionar. Para empezar con una nota positiva, los modelos de los personajes y enemigos lucen bien, y las animaciones en general son decentes salvo un par de excepciones. La banda sonora es bastante sólida y ayuda
ayuda mucho a hacer que la experiencia sea bastante redonda y llamativa en el departamento audiovisual. Visualmente hablando, en donde sufre un poco el juego, son con los escenarios 3D cuando recorres el mundo. Hay ciertos objetos sólidos que atraviesan a los personajes, paredes invisibles y otros detalles que afectan un poco a la inmersión. Por otra parte, algunas cargas de texturas y animaciones también dejan una buena área de oportunidad para mejorar. Fuera de esto, el juego no cuenta con muchos bugs y el rendimiento es decente. En general, podemos decir que se hace un trabajo decente con la presentación de Romancing Saga 2 Revenge of the Seven. Vale la pena mencionar que nosotros jugamos la versión de Nintendo Switch, por lo que la experiencia podría ser un poco distinta en otras versiones. La calificación es de 8.0. A pesar de tener áreas de oportunidad en algunos aspectos visuales y jugabilidad, Romancing Saga 2 Revenge of the Seven es una experiencia sólida que logra revivir un clásico y lo adapta a las nuevas audiencias. Si estás en busca de un JRPG con una historia sólida llena de decisiones importantes por parte de los jugadores y mecánicas de combate interesantes con mucha flexibilidad y un reto decente, vale la pena darle una oportunidad a este título, sin importar si jugaste el juego original o no.